Hola, hola familia suculenta. ¿Se acuerdan esta echeveria pálida que trasplantamos hace poquito? Que estaba un poco triste y la trasplanté esperando que se compusiera, pues sigue teniendo estas manchas que están en sus hojas. Así que decidí volverla a trasplantar y anoche, cuando la fui a trasplantar, empecé a revisar sus raíces y me encontré con que tiene nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Los nemátodos son como una especie de bichitos, animales, que son microscópicos, que no los encuentras en la tierra, no los ves en la tierra, sino que se notan cuando vas a hacer trasplante y ves en las raíces, que en las raíces hay estos bulbitos, a ver si enfoca, que hay estos pequeños bulbitos, tronquitos, y la raíz se va formando como muy gruesa. Entonces eso es indicio de que hay nemátodos. Cuando tú veas que una planta, por más que la abonas, por más que haces cosas para ella, ella no quiere crecer, empieza como a secarse, entonces hay que revisar sus raíces, porque lo que hacen los nemátodos es que al tener estas bulbitos, la raíz no puede absorber los nutrientes, no puede absorber lo que necesita para alimentar la planta, y por eso es que ella no prospera. Y pues da mucho pesar porque ella tiene varios hijitos acá, entonces hay que ponerle cuidado. Les voy a mostrar, bien, les voy a mostrar, voy a dejar esta por acá. Esta es una Crassula capitelia, que cuando me la entregaron, no la había cultivado yo, digámoslo así. Cuando la entregaron, me dijeron que no podían, que no habían sido capaces con ella, que porque no quería dar el color, porque estaba feíta. Y si ustedes ven, miren las puntas cómo están, como si estuvieran quemadas. De hecho trata de dar como el color, pero se queda solamente como en la puntica. Entonces lo que hice fue empezar a trasplantarla, y la sorpresa que me di es que tenía nemátodos, por eso estas manchitas así. Entonces, bueno, lo que hice fue cortar raíces y volverla a sembrar. Esa está, como quien dice, en espera a ver si se va a componer. El paso a seguir con esta echeveria es cortar sus raíces. Necesitamos cortar sus raíces para quitar todo rastro de nemátodos. La tierra hay que hacerlo con cuidado porque estos hijitos están que se... estos hijitos están que se parten con nada. La tierra, ay, miren esto, hasta una lombriz tenía. Porque esta parte de las raíces estaban muy compacta por la tierra que tenía al principio. Miren, yo no sé si alcanzan a ver que voy cortando y se van viendo los bulbos. Quiere decir que todos los nemátodos están, digámoslo así, subiendo mucho. Si es así, toca cortar, no, mire, toca cortar el tallo, toca cortar desde el tallo, toca limpiar por completo. Estoy haciéndolo con cuidado porque como tiene varios hijos, entonces no quiero como dañar los hijitos. Entonces, qué pesar. Lo que voy a hacer es que las voy a separar. Vamos a tratar de separarlas para terminar de limpiarla. Va a poner esta por acá. Es una tristeza cuando dan estos bichitos porque maltratan mucho y se pueden morir. Se pueden morir nuestras plantitas. Entonces por eso es tan importante estarlas trasplantando. Esto parece que es una raíz, no la quiero dañar. O es un tallito de otro hijo. Ya se dañó. Bueno.
lavarla lo más que se pueda, quitarle todo rastro de esa tierra. Vamos a tratar de dejarla lo más limpia posible. Bien. Y lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a tratar de limpiarla lo más que se pueda, quitarle todo lo que tenga raíces. Este hijito lo podemos cortar porque está más o menos grandecito. Muy bien. La tengo ya limpia. Miren, limpiecita. Cada una nos quedó así. Traté de dejarle los hijitos, esperemos que crezcan bien, ¿sí? Y bueno, lo ideal es que yo esta materita ya la tengo con un poco de sustrato, pero lo ideal es que antes de echarle pues la tierra, echarle el alcohol para desinfectar un poco esto. Vamos entonces a sembrarla. Ya les he dicho anteriormente que la tierra, cuando la preparemos, debe tener un sustrato que sea muy ligero, que tenga muy buena aireación. Por ejemplo, el gran problema que tenía esta plantica cuando la recibí es que tenía tierra normal. Entonces se apelmazó mucho, se quedó como una costra muy dura, fue muy difícil sacársela. De hecho, ahorita que la volví a trasplantar todavía tenía de esa tierra un poquito. Y entonces, no, casi que no le saco todo eso, por eso me tocó colocarla en agua para que se fuera ablandando la tierra y quitarle todo. Si ellas tuvieran raíz, lo que haría es ponerla aquí colgadita y empezar a llenar alrededor. Pero como ya no tienen raíz, entonces estoy llenando para que ella pueda colocarse bien allí. ¿Qué tiene esta tierra? Tiene cascarilla de arroz, tiene tierra negra obviamente, o ¿qué tiene este sustrato? Tiene tierra negra, cascarilla de arroz, le eché algunas cáscaras de huevo, arena, y en este caso no tengo perlita, pero entonces de por sí ya lo que tiene es suficiente. Le he aplicado también algunas cascaritas de, cáscaras no, hojas secas que también ellas ayudan un poquitico como a dar aireación. Vamos a ponerla ahí. Esta materita sí es grande, muy grande. Creo que le voy a echar más tierrita para que ella sobrepase. Aquí va a tener espacio para crecer mucho, sacar hijitos, porque es una planta de crecimiento muy rápido. Crece mucho, es una planta que es prácticamente gigante. Entonces necesitamos darle un espacio donde ella pueda desarrollarse bien. Curiosamente, la vez pasada que dije yo que iba a enterrar los hijitos y tenía pesar de enterrarlos, estaban creciendo, a pesar de que estuvieran tan enterrados. Bien, en este momento la estoy sembrando así directamente en la tierra, porque la tierra está seca, no estoy dejando cicatrizar. Ustedes lo que pueden hacer es dejarla cicatrizar unos 3 o 4 días, aplicándole canela para evitar hongos y todo esto. Yo la estoy enterrando por hoy así. La tierra, como les digo, está seca, no le voy a echar agua en un buen rato. Dejaré que vaya cicatrizando ahí y en unos 3 o 4 días empezaré a aplicarle agua. La dejaré. Esta inclusive estaba en el patio al sol directo, al agua de lluvia, que aquí estaba lloviendo mucho, entonces apenas ella vuelva, cicatriz y todo, la volveré a colocar afuera, porque es una planta que aguanta mucha agua, porque es una planta muy grande y requiere mucha agua. Entonces, bueno, espero que les haya servido este post. Esta es nuestra echeveria pálida, tratando de recuperarse. Les estaré contando a ver cómo evoluciona.
porque pues toca seguir mirando a ver qué más tiene ella. Entonces, bueno, recuerden estar atentos a los signos de sus plantas, de las hojas, de qué es lo que está pasando, de si están blanditas, de si están como quemadas, de si no dan el color a pesar de que ustedes los pongan en suficiente sol. Bueno, todo eso, estar atentos, estar trasplantando cuando sea necesario, tampoco pues cada ratico, pero sí cuando sea necesario para cambiar y ponerle más nutrientes, para revisar sus raíces, para que se vayan colocando más bonitas. Así que bueno, espero que les haya gustado este post de hoy, espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido cómo tratar los nemátodos. No es algo de asustarse, son muy feos, maltratan las plantas, pero no es algo de asustarse porque ya saben, los cortamos, volvemos a sembrar, ellas tienen la gran cualidad de que sacan raíces súper rápido. Bien, acerca de la tierra y los utensilios que utilizamos de pronto para trabajar, para quitar los nemátodos, la tierra, lo que se puede hacer es, si tienes mucha tierra que has desechado porque tiene nemátodos, entonces hay varias opciones. Una es desecharla. La segunda opción es que la puedes colocar en una olla, colocarla al fogón, cocinarla. Esto va a matar todos los bichos malos, pero también va a matar los animalitos buenos, los que estén allí en la tierra, que sean buenos. Entonces es una planta, es una tierra que prácticamente va a estar, digamos, sin nutrientes, que no va a ser tan buena. Entonces tendrás que abonarla después, tendrás que acompañarla con otras cosas. Pero entonces una opción es quemarla. Otra opción es colocarla en una bandejita con unos 10 centímetros más o menos de grosor de tierra al sol. Si tienen la posibilidad de que haya mucho sol, el sol también va a estar allí dando calor, produciendo que se mueran los nemátodos. Una forma de evitar los nemátodos es que las plantas no tengan tanta humedad, que estén en temporadas de calor, pero sabemos que vamos a tener estaciones con invierno, entonces pues simplemente cuando esté el tema del invierno, pues tenerlas mucho cuidado, tenerlas bajo protección, bajo techo, para que no vaya a haber mucha humedad en ellas. Los utensilios los vamos a lavar, los vamos a desinfectar, puede ser con límpido, se van a desinfectar muy bien para poder volver a trabajar con ellos. Es importante que esta tierra no tenga contacto con tus otras plantas. Y si tu planta que tiene nemátodos estuvo cerca de otras plantas, entonces pues es bueno revisar sus raíces, saber cómo están. Así que, chao, chao.